Jóvenes, muy buenos días. Gracias por ver este video donde hablaremos acerca de los periodos que nos toca a continuación en la historia. El periodo plutocrático y el periodo del populismo o el velasquismo. Jóvenes, ustedes ya han leído el liberalismo que tiene su inicio en 1895 y también ustedes han leído que tiene su fin cuando son asesinados los 5 alfaristas, el 28 de enero de 1912, en el hecho que nuestra historia llama la Hoguera Bárbara. A continuación, entonces, viene un periodo que en nuestra historia se ha conocido como el periodo de la plutocracia o de la bancocracia. Su nombre ya lo dice, un periodo manejado por los banqueros, especialmente, como ya vamos a analizar, de uno hijo de un expresidente que tuvo el Ecuador. Muchachos, este periodo de lo que es la plutocracia se puede también llamar como el liberalismo placista, es decir, Leonidas Plaza, quien era el segundo al mando en el liberalismo radical, es la figura fundamental en esta etapa. Plaza en este periodo es el eje político que domina en todos estos años, aunque claro está atrás de los bastidores, ¿cierto? El eje financiero de todo este periodo es Francisco Urbina Jado. Una vez más digo, Francisco Urbina Jado. Digo esto porque él es hijo del expresidente y general José María Urbina, que como ustedes ya saben, fue presidente desde 1851 hasta 1856. Francisco Urbina Jado, que fue su hijo, fue el gerente del Banco Agrícola y Comercial de Guayaquil. En este periodo, muchachos, también se vive un sistema electoral implantado precisamente mediante el fraude. Fraude no solo en la función ejecutiva para elegir presidentes, sino también fraude en la función legislativa e incluso en la función judicial. En este periodo también, para poder analizar, el terror, la violencia, son los métodos de represión que se dieron. Todo esto para acallar la voz de algunos conservadores que todavía se mantenían como partido político, claro que sin lograrlo, lo que a veces dio en este periodo grandes protestas, como la que se dio el 15 de noviembre de 1922, en un hecho que nuestra historia llama las cruces sobre el agua, en el que un grupo de trabajadores solicitando mejoras salariales. Recordemos que la Revolución Rusa de 1917 dio un auge al sindicalismo y por lo tanto muchos grupos de la sociedad también exigen mejoras en sus salarios y mejoras en sus trabajos en sí. Es por eso que una vez más digo, el 15 de noviembre de 1922, el Ecuador vive una masacre en la presidencia de José Luis Tamayo, un hecho que luego se conocerá como el periodo de las cruces sobre el agua. Asimismo, muchachos, en este periodo, el Ecuador vive exactamente igual que todo el mundo la crisis económica por la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿el gobierno a quién recurre en esos tiempos? Una vez más digo, recurre al Banco Agrícola y Comercial. Su gerente, una vez más, Francisco Urbina Jado. Este banco siempre está listo a proporcionar generosamente, entre comillas, a cambio de una emisión libre y en gran escala de billetes. Y claro está, esto va a llevar a que el Ecuador sufra de una gran inflación y el aumento lastimosamente descarado de la calidad de vida de los ecuatorianos. Este es el periodo plutocrático. Este es el periodo de
Leonidas Plaza Gutiérrez o el placismo civilista. Algo que nosotros en este caso vamos a terminar en nuestra historia con la revolución del 9 de julio de 1925. Una vez más digo, la revolución del 9 de julio de 1925. Un hecho que para nosotros va a llamarse la Revolución Juliana, donde un grupo de militares instauraron y derrocaron, mejor dicho, el poder de Gonzalo Córdoba e instauraron una nueva forma de gobierno. Esto se da en 1925. Entre 1925 y 1934, el periodo tiene también grandes transformaciones económicas y políticas. La subida al poder de Isidro Ayora, su dictadura, su presidencia, la creación del Banco Central del Ecuador. Y en el futuro vendrá el populismo en 1934. Ustedes miren en la imagen los gobiernos del populismo, inestabilidad política y económica. El populismo o velasquismo. Lo primero hay que saber qué es el populismo, ¿cierto? Hay que entender qué es el populismo. El populismo es aquella forma política, aquella tendencia política que lo que intenta es rechazar a los partidos políticos tradicionales. En el caso del Ecuador son el conservadorismo y el liberalismo. Y así el populismo intenta es obtener mejores condiciones de vida. Claro que con el discurso fogoso y combativo de sus líderes, que se convierten en verdaderos caudillos civiles, atrayentes de grandes masas. Especialmente en este caso, va a ser un discurso siempre en combate a las clases dominantes. El populismo, muchachos, también apela al pueblo para construir su poder, entendiendo al pueblo como las clases sociales más bajas y sin privilegios económicos o políticos. Su estructura se basa en la denuncia constante de los males que encarna la clase privilegiada. Los líderes del populismo se presentan siempre como redentores, como salvadores. En el caso de nuestro país se presentarán como los grandes ausentes, como los profetas. Ese es el populismo, o también llamado el velasquismo, por su principal figura, el doctor José María Velasco Ibarra. Les voy a indicar unas imágenes donde están los gobiernos en el populismo. Esta es una primera etapa. La segunda etapa estaremos viendo en otros videos. José María Velasco Ibarra, 1934-1935. Federico Páez, 1935-1937. Alberto Enríquez Gallo, 37-38. Aurelio Mosquera, 38-39. Andrés Córdoba, 39-40. Y Carlos Alberto Arroyo del Río, del 40 al 44. Esta es una primera etapa, ya que el populismo en el Ecuador va a durar hasta 1972. La primera presidencia del doctor José María Velasco Ibarra. Muchachos, Velasco Ibarra triunfa en las elecciones de 1934. Muy, pero muy por encima de sus otros contrincantes. Asume el cargo él el 1 de septiembre de 1934. Desde este año hasta agosto de 1935 fueron de intensa actividad.
entraba siempre el doctor Velasco a las oficinas públicas a controlar a los servidores públicos. Hubo muchos cambios. La administración, pero, empezó a flaquear por la sustitución que lastimosamente hizo el doctor Velasco con gente inexperta. Se impulsaron en este año obras públicas, pero la educación sufrió un gran espaldarazo. Lastimosamente, la única obra en el tema educativo fue reabrir la Escuela Politécnica Nacional, que fue fundada, como ustedes ya saben, por el doctor García Moreno. El ejército en este periodo sí tuvo una esmerada atención, se preocupó mucho por los militares, pero la libertad de prensa siempre fue un problema para el doctor Velasco. Siempre atacó a la prensa y muchas veces clausuró los periódicos de ese entonces. Lastimosamente por este hecho, quien en su momento era el presidente del Congreso Nacional, Carlos Arroyo del Río, abandonó, junto a otros miembros del Congreso, la legislatura. Esto hizo que de que el Ecuador, al quedarse sin el Congreso Nacional, el doctor Velasco se, se haga, por así decirlo, o se convierta en ese momento en una figura dictatorial. Esto hizo que los militares den una vez más, como a lo largo de toda nuestra historia, un golpe de Estado. Y el doctor Velasco fue apresado y conducido a un batallón desde donde salió el destierro, su primer destierro. A continuación, desde 1935 a 1937, viene prácticamente la dictadura del ingeniero Federico Páez. Un tipo, ¿cierto? Un hombre muy bueno para el humor, excelente para el humor. Un tipo de un chiste fino. Él solía sentarse diariamente en un banquito ahí en la Plaza Grande. ¿Sí? Un hombre, pues obviamente con un carisma muy importante ante la gente, ya que como hemos dicho, un tipo de un chiste bastante agradable. Sin embargo, él no contó con el apoyo del pueblo. Federico Páez, precisamente por eso, clausuró varios diarios, especialmente el diario que era El Debate, que era de una tendencia conservadora. Ustedes pueden ver en esta imagen, en esa diapositiva, que habla de que él tuvo su gabinete, o sea, sus ministros solo militares. Hay algo importante en su gobierno que dice ahí con letras grandes y subrayado la ley de seguridad. Federico Páez gastó millones de sucres en salarios para espías y estableció la famosa y temida ley de seguridad nacional que impedía reuniones en la calle de más de 3 personas. ¿Sí? Es por eso que en una de las partes también, como ustedes pueden leer en esa frase, no me sorprende la cosa, pues mi ahijado de chico me meó y de grande me cagó. Ahí con esa frase que él siempre mantuvo y que decía, está reflejado el temor que él tuvo siempre a la traición y al golpe de Estado. Pueden darse cuenta ustedes también en una frase que dice, ¿quién será el traidor? Una frase que fue impulsada por uno de los periódicos al estar el presidente sentado junto a su gabinete. Y aquel hombre de ese periódico dijo, ¿y quién será el traidor? Efectivamente, ¿por qué? Porque el ministro de Defensa que tenía en ese momento, el general Alberto Enríquez Gallo, dio un golpe de Estado, el clásico golpe de Estado, y se proclamó como jefe supremo del Ecuador.
Alberto Enríquez Gallo, presidente de 1937 a 1938. Digo presidente simplemente en una forma muy paradójica, porque el hombre, sin ser electo mediante el sufragio del pueblo, automáticamente es un dictador. Entre las obras que ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen está la Declaración de Bienes. Fue el primer presidente o el primer dictador, por así decirlo, en nuestra historia nacional en sacar a relucir sus bienes materiales y ponerlos como una declaración para que todos al final de su gobierno miren que su fortuna no se había acrecentado. Lo primero que hizo en su dictadura fue derogar la ley de seguridad impuesta por Federico Páez. Está escrito ahí con rojo, estableció el Código del Trabajo, donde la sindicalización obligatoria, las guarderías, el horario nocturno para las mujeres en los trabajos, 8 horas laborales, las horas extras y el derecho a la huelga fueron parte de sus principales artículos en el Código del Trabajo. Se pueden dar cuenta ustedes que él también estableció el Código de Menores, la Ley de Educación Superior. Por primera vez se hizo una ley de escalafón del magisterio donde los profesores recibirían un sueldo de acuerdo a su categoría y fundó la Escuela de la Policía Nacional que hasta el día de hoy lleva su nombre, la Escuela Alberto Enríquez Gallo. A continuación, ya que él no pudo mantenerse en el poder, al momento de que el general Alberto Enríquez Gallo llamó a una asamblea, ellos no lo propusieron como presidente y por lo tanto abandonó el poder. Y continúa Aurelio Mosquera Narváez, un presidente entre 1938 y 1939. Ustedes miren que dice, fue alumno del Santo Hermano Miguel, ya que sus primeros estudios lo realizó en el Colegio de La Salle y luego se graduó en el Colegio San Gabriel, el gran y prestigioso Colegio San Gabriel. Él es Aurelio Mosquera. A las 2 semanas que él estuvo ya en el poder, como siempre ha sucedido en el Ecuador, apareció ya en el Congreso una oposición lastimosa y nefasta, la que hizo que él no pueda continuar con su obra. Lo primero que él intentó hacer estando en el poder fue una auténtica planificación material, ya que se pudo dar cuenta de que en el transcurso de los años anteriores se había despilfarrado el dinero y por lo tanto lo que él intentó hacer es una planificación y darle al pueblo obras materiales. Lastimosamente sufrió un ataque, sí, como ustedes miran en esta imagen, de uremia, que no es sino un mal funcionamiento, no riñones, lo que le produjo su muerte. Al morir Aurelio Mosquera, sube al poder Andrés F. Córdoba, de 1939 a 1940. Este personaje es un liberal radical y lo primero que él intenta hacer es la convocación que hace a elecciones, la convocatoria a elecciones, donde se presentan 3 personajes: el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, el doctor José María Velasco Ibarra y el señor Jacinto Gijón y Camaño. Pero mediante el fraude electoral, él hace que triunfe su coideario, un liberal radical, Carlos Alberto Arroyo del Río. El pueblo entonces, al conocer todas estas marañas que este sujeto hizo en la presidencia, se lanzó a las calles a reclamar por semejante robo, absurdo fraude. ¿Por qué? Porque todos sabían que el triunfador en ese momento fue el doctor Velasco Ibarra. Andrés F. Córdoba entonces intentó que el pueblo se mantenga
en sus hogares mediante la represión y ordenó la clausura de algunos diarios, de algunos periódicos, y como el doctor Velasco, líder en ese momento, un líder masivo del pueblo, fue apresado, mandó a clausurar la única ventana que el doctor Velasco mantenía entre su prisión y la calle. ¿Para qué? Para que el pueblo no lo pueda ver y que él se confine en el encierro. Este mismo año, 1939, el doctor Velasco fue desterrado y partió así a su segundo exilio. Viene la presidencia del doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, 1940-1944. Como ya hemos mencionado, sube al poder mediante fraude electoral de su coideario, Andrés F. Córdoba. Su gobierno fue sin respaldo de la gente, que siempre suspiraba por el regreso de su líder ausente, el doctor Velasco. Él gobernó por casi 4 años, desde el 40 al 44, que fue derrocado con un hecho que ya miraremos en la próxima clase, llamado en el Ecuador La Gloriosa, del 28 de mayo de 1944. Sin embargo, en su gobierno se dan algunos hechos, como la crisis una vez más que tiene el país, como tuvo el mundo entero, raíz de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Es así entonces que en su presidencia el Ecuador vive esta crisis. Pero esta crisis no azota al Ecuador con un tema económico, más bien es de carácter político, ya que el Ecuador sufre una invasión falaz, una invasión mentirosa a traición, como siempre ha sido el problema histórico en el Ecuador de nuestro vecino país del sur, el Perú. Y es así entonces que el doctor Carlos Alberto Arroyo del Río tiene que hacerle frente a esta guerra, una guerra que para el país va a iniciar en 1941. Se pueden dar cuenta ustedes en esta imagen la guerra de 1945. Entre los días 3, 4 y 5 de julio de 1941, el Perú, sin declaración de guerra, sin aviso siquiera, invadió una vez más nuestra patria. Nosotros no contábamos con ninguna defensa, lastimosamente. El Perú atacó con fuerzas en el aire, en el mar y en la tierra, y profanó las provincias del Oro, la provincia de Loja y las provincias en el oriente ecuatoriano. En una forma traidora, acrecentó la guerra los días 23, 24 y 25 de julio de 1941. El Ecuador, para variar, sufre de inferioridad. Se menciona históricamente que el ejército del Perú nos superaba 30 hombres a 1 y que sus municiones y que sus armas nos superaban a nosotros, sin mentir, entre 1000 a 1. Fruto de esta guerra que sufrimos con nuestro amigo, entre comillas, y vecino, entre comillas, país del sur, el Perú, el Ecuador firma un protocolo de nulidad completa, completamente absurdo y nulo, porque lastimosamente en ese momento sufríamos una invasión armada y literalmente se nos obligó a firmar mediante la fuerza de las armas y la presión de, entre comillas, nuestros países amigos y garantes, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. Una vez más repito, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. 4 países que se convierten para nosotros en garantes de un protocolo nefasto
de nulidad absoluta que se llamó el Protocolo de Río de Janeiro, firmado por el Ecuador el 29 de enero de 1942. Entre los artículos que tiene el protocolo, una vez más, de nulidad absoluta, están, ustedes pueden ver en esta imagen, artículo 1, los gobiernos de Ecuador y Perú afirman solemnemente su decidido propósito de mantener entre los dos pueblos relaciones de paz y de amistad. Una falacia. Artículo 2. El gobierno del Perú retirará dentro del plazo de 15 días a contar desde esta fecha sus fuerzas militares, que no lo hizo. Artículo 3. Los países garantes que hemos dicho, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, cooperarán por medio de observadores militares para el retiro de las tropas militares. Artículo 4. Las tropas ocuparán sus nuevas posiciones. Artículo 5. La gestión de los países garantes continuará hasta la demarcación definitiva de las fronteras. Otro absurdo. Artículo 6. El Ecuador gozará para la navegación del Amazonas de las mismas concesiones dadas a Colombia y Brasil. Gozará, como si este río fuera ajeno. Históricamente el río le pertenece al Ecuador, que nosotros ya hemos visto, estudiado una historia, descubierto por una expedición que parte desde Quito, el 12 de febrero de 1542. Artículo 7. Cualquier duda o desacuerdo será resuelto por las partes con el concurso de los países garantes. Artículo 8. La línea fronteriza va a quedar establecida. De la quebrada del río San Francisco, el divorcium aquarum entre el Zamora y el Santiago. En una próxima clase estaremos viendo que el divorcium aquarum no existe y por lo tanto, una vez más, el protocolo es nulo. Artículo 9. Queda entendido que la línea anteriormente descrita será aceptada por Ecuador y por Perú. Muchachos, esta es la primera parte del periodo del populismo. Ya les dije, si anteriormente este periodo va desde 1934 hasta 1972. Hemos hecho una pausa en 1940, 41, 42, porque es de interés nacional, históricamente hablando, la invasión del Perú, nuestra guerra, el gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río y la futura salida de este con la gloriosa del 28 de mayo de 1944 y la entrada al segundo velasquismo de la gran figura que tuvo el populismo, que fue el doctor José María Velasco Ibarra. Muchachos, muchas gracias por su atención. Si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda, a mi correo electrónico, muchísimas gracias. Buenos días.